es un valor, pero ese principio entonces viene del mal. Si no hay formación, viene mal. Se define por el gusto y el capricho de cada uno y donde claramente qué hace con la familia, donde los vínculos afectivos en estos tiempos se han debilitado debido, claro, de una parte el valor de la persona, ¿no? Cada uno vale, ¿no? La mujer vale, el hombre vale. Antes era como obligados, ¿no? pero cada uno vale, pero no para decir yo vivo por mi cuenta, tú te arreglas. Basta que peleamos un día y terminar el contrato. El individualismo que hace que yo sea el centro de todo es el principio de todo mal. El ser humano vale no porque yo soy un ser racional, no inteligente, sino que yo soy porque soy capaz de amar. La imagen de Dios que es amor. Bonito, ¿eh? Escuché la charla sobre este punto. Antes se definía el ser humano como ser racional, ¿no? Ahora se define como ser relacional, capaz de relacionarse con otro, de amar. Mejor, ¿eh? La definición anterior era siglos pasados. Ahora, quizás porque nos falta amor, nos damos cuenta que sin amor somos piedra. Ya pasa. Entonces, bueno, puede ser, si luego se necesita un cambio en la catequesis. Porque la catequesis que se llevaba hasta ahora no es suficiente. No es suficiente lo que vemos ahorita, sino porque ya se limitaba a qué? Al catecismo. Tú aprendías de memoria el catecismo, recibías la primera comunión. Si no aprendías de memoria, te pasabas unos años, pobrecito. Hasta prueba tomaba. No pasaba, pero todo se reducía a la respuesta. Un poco inteligente un día aprendía el libro y el otro pasaba 50 años y se reducía así. Era toda una cultura que entraba, ¿no? Entonces bastaba con estas definiciones hoy día. Este tipo de catequesis es como en Alemania, yo he escuchado eso. En Alemania que había 3 horas de religión a la semana, no sé, pero muchos ateos conocen memoria de la Biblia, ¿no? Pero no entra. Bueno, no es malo, ¿no? Es en general, mucha gente aquí está, pero su corazón no se encuentra con Dios, entonces no dice nada. Se encuentra con Dios, o lo encontramos aquí, nunca lo vamos a encontrar. Entonces, no es suficiente aquello. No digo que no es bueno, también hay que aprender de memoria algo, ¿no? Al principio, ¿no? Saber los mandamientos, el credo, bueno, estas cosas, ¿no? Pero ni dar frutos esperados. Y en la catequesis, como se da ahora también, quizás no en su parroquia, pero ahí la parroquia vecina a veces, la celebración del sacramento era también la conclusión del camino cristiano. Eso es impresionante. Cuando yo fui a una casa, a una familia que me parecía una familia bien responsable para buscar pareja guía, y necesito parejas guías. ¿Cómo? Yo ya he bautizado como discípulos a la comunión y confirmado, ¿qué más quieren? Basta con eso, ya es suficiente. Y he recibido esta respuesta, que es normal, otros no lo dicen, no piensan lo mismo. Terminaba todo. En lugar del encuentro con el Señor para iniciar nuestra vida, de caminar con Él, termina todo allí. Entonces, era como la semilla que se pierde. Esto no tiene resultado. Parece fácil. Bueno, no voy a dar tiempo sobre eso porque si no, nunca terminamos. Y esa situación, los frutos de una catequesis que en América Latina hemos llevado por 500 años, ¿cuáles son los frutos? Nos recuerdan los obispos. A ver, ¿quién lee? A ver, fuerte, pero porque... Los obispos de América Latina nos recuerdan. Son muchos los creyentes
que no participan en la Eucaristía dominical, ni reciben con regularidad los sacramentos, ni se insertan activamente en la comunidad eclesial. Tenemos un alto porcentaje de católicos sin conciencia de su misión de ser sal y fermento en el mundo, con identidad cristiana, débil y vulnerable. Les hablo sobre la iglesia, ¿no? ¿Cómo vemos la iglesia? Los obispos a ver así. No hay identidad. Ya, esto está claro. Entonces, esto es interesante, que esto hace 15 años, los obispos de América Latina, nuestra fe, nuestra vida cristiana no es coherente. América Latina, que es el país más cristiano, al menos antes, o sea, no sé, del mundo, la religión, es la religión más como dice, corrupta, injusta. Imagínense qué clase de cristianos, qué anuncio damos a los de Asia, África, cuando me da Europa, ya decir, sí, Cristo, como decía Gandhi, ¿no? Cristo, yo lo acepto, es bueno. Los cristianos te hacen perder la fe. No soy cristiano porque los cristianos me hacen perder la fe. Cristo sí. Entonces, eso es fruto de tantas cosas, ¿no? Pero también de una formación que no recibí. Bueno, si quieren intervenir en un reglamento, yo te digo, así realmente ya pasa, sigue. Esto es aparecido. Entonces, podemos seguir con los ojos cerrados frente a la verdad de nuestras familias, de nuestras parroquias, de nuestra iglesia, de nuestro país, o si no, despertar y ver que esta realidad podemos tomarla por desánimo o podemos tomarlo como el desafío, como un desafío, ¿no? El desafío, esta realidad de nuestro tipo de cristianismo, que ahora, esto hace 15 años era todavía algo, ahora podemos verlo peor todavía. No, esto constituye un gran desafío que cuestiona a fondo cómo estamos educando en la fe. Cuestiona a fondo nuestra catequesis, educar la fe en la catequesis. Y cómo estamos alimentando la vivencia cristiana. Después del catecismo de la primera comunión, debería existir también la formación, los sermones dominicales. En mi pueblo, hasta hace poco, había cada domingo la conferencia de catequesis para los adultos. ¿Cómo estamos alimentando? Un desafío que debemos afrontar con decisión, valentía, creatividad, ya que en muchas partes la iniciación cristiana y la formación básica ha sido pobre o fragmentada. ¿Están de acuerdo con esta frase o no? A ver, miren un poco. ¿Están de acuerdo? Que lo que hemos visto antes de la familia de la iglesia es un desafío o nos dejamos aplastar. No. Es un desafío. ¿Sobre qué nos desafía? Sobre cómo estoy siendo pregadía, cómo estoy siendo catequista, cómo estoy enseñando la fe. Un desafío. ¿Ya? Miren esta frase, es los obispos de toda América Latina. No es uno medio loquito que dice, esto todo está mal. No, todos los obispos. Y el Papa actual es el redactor del documento de la Iglesia. Imagínense. Y ahora, a partir de ahí, nos da duro a todos, Miren lo que dice. O estamos en la fe. Creo que hay un error, O educamos en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo, encuentro con Cristo, invitando a su seguimiento, es decir, me encuentro con Cristo y seguirle como cristiano, o no cumpliremos nuestra misión evangelizadora. Esto los obispos lo dicen con toda la iglesia. O educamos en la fe para encontrar a Cristo de verdad, y seguirlo, o si no, somos fieles a nuestra misión evangélica. ¿Está claro hasta aquí o no? ¿Pasa? Sí, claro. No tengo un cantito, antes de pasar a otro programa, canto. Los obispos dicen, a ver, otro que lea, se impone
Se impone la tarea irrenunciable de ofrecer una modalidad operativa de iniciación cristiana que, además de marcar el qué, de también elementos para el quién, el cómo y el dónde se realiza. Así asumiremos el desafío de una nueva evangelización a la que hemos sido reiteradamente convocados. Por eso, tarea irrenunciable de ofrecer una manera operativa de catequesis y de cristianos, ayudar a ser cristianos, ¿no? Primeros años. Que además de marcar el qué, decir, además de decir lo que hay que aprender, catecismo, la doctrina, de también elementos para a quién estoy hablando, padres, hijos, en qué mundo, quién, cómo lo estoy haciendo, dónde se realiza la catequesis. Es decir, tener presente la realidad de todos los niveles. Así asumiremos el desafío de una evangelización a la que hemos sido reiteradamente convocados, agradecida a los nosotros. Ya, haber pasado. Y ahí, ¿qué catequesis se hace falta? Pero vamos a poner de pie, a ver la dinámica, ¿qué dinámica? Después lo que pasar un rato, con paciencia. A ver la dinámica, ustedes todos dinámicos. Mi equipo de animación, a ver, una aproximación de la Manito Carlos. Equipo de animación. Mi equipo de animación. Una cortita Ya, ahora sí, cortita nomás. Yo amo a María. ¿Cómo sabemos? A ver. Yo amo a María, hay una razón. Yo amo a María, hay una razón. Yo amo a María, hay una razón. Cristo vive en mi corazón. Mis pecados son perdonados. Mis pecados son perdonados. Mis pecados son perdonados. Yo amo a la iglesia, hay una razón. Yo amo a la iglesia, hay una razón. Yo amo a la iglesia, hay una razón. Cristo vive en mi corazón. Mis pecados son perdonados. Mis pecados son perdonados. Yo amo a mi hermano, hay una razón. Yo amo a mi hermano, hay una razón. Yo amo a mi hermano, hay una razón. Cristo vive en mi corazón. Mis pecados son perdonados. Mis pecados son perdonados. ¿Hay alguien que esté enojado? El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón. Mis pecados son perdonados. Mis pecados son perdonados. Cuando ya sueño, avísenme. Hoy no se habla ya de catequesis, ¿no? Así tradicional. Se habla de catequesis de iniciación a la vida cristiana. Todos hablan de eso. Y muchos obispos lo están intentando, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se escucha hablar de eso? Monseñor en Cusco. Iniciación a la vida cristiana. ¿Qué más? ¿Dónde más? En Arequipa también, en Chimbote también, ¿no? Iniciación. Es importante, vamos a ver así de sencillo, ¿no? Dos cosas, ¿no? Que queremos la iniciación a la vida cristiana y después catequesis familiar e iniciación a la vida cristiana. Veremos cómo la catequesis familiar enriquece, fortalece y sostiene este programa.
Y estamos convencidos que cuando conocerán la catequesis familiar, entonces pondrán este programa, ¿no?, en profunda conexión con la familia. Porque vemos que la familia aporta grandes cosas a este camino de iniciación. Pero claro, ¿están de acuerdo ya o no? Ustedes ya deben estar de acuerdo porque ustedes deberían dar este tema. Después lo van a dar por si acaso, lo vayan a pensar, vamos a... No, ahí esté preparada ya la pregunta para que trabaje, pero ya firme, ¿eh? ¿Quién pedía los obispos cuando dicen queremos una catequesis renovada? Piden esto, ¿no? Y catequesis de iniciación bíblica cristiana significa eso. Mira, la urgencia de desarrollar un proceso. Miren estas palabras. Será un proceso. No es que un mes, 2 meses, sino un proceso de vida, un proceso de cambio. Es un proceso, se aprende uno poco a poco a ser cristiano, como se aprende a ser, qué sé yo, albañil, como se debería aprender a ser padre, madre de familia, ¿no? Aprender a vivir de manera diferente. Un proceso de iniciación cristiana que comience con el querigma. ¿Cuál es el querigma? ¿Quién se acuerda del querigma? Que el Papa dice siempre. El querigma que hay que repetir siempre, ¿cuál es? A ver, resumir. Anunciar a Jesús como nuestro Pero la Salvador. frase que dice el Papa, ¿no se acuerdan? ¿O acaso ustedes han utilizado estos libros o lo ven solamente la primera vez aquí? ¿Han utilizado estos libros? Sí, sí. Número 4, encuentro 4, ahora me quieren. ¿Se acuerdan? Ay, 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 en mi calle el todos se preparan con la espalda para recibir el golpe. Eso, pero ¿a qué palabras? Dios te ama. A ver, entonces 5, entonces. Dios, Jesús te ama. Jesucristo para nuestro encuentro. 5. 4. Jesús te ama. 4, página 15. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, fortalecerte, liberarte. Que no es solamente un anuncio, sino debe ser repetido cada día. Bueno, está el número 4 aquí, pero están los padres también, la celebración sobre todo, ¿no? Cuando, de acuerdo, el niñito le dice a su papá, Jesús te ama, te ha venido a liberarte, el papá casi desmaya, ¿no? Y lo mismo cuando el papá dice al niñito, Jesús te ama. Pero cuando ha dicho un cierto camino de fe, las palabras resuenan en el corazón, si no están diciendo con él. Inicia con un querigma, Jesús te ama, no saben el aspecto, ¿no? Y guiados por la palabra de Dios, por eso todo esto es la palabra de Dios, ¿no? Y que conduzca a un encuentro, el centro de todo la catequesis de iniciaciones, un anuncio guiado por la palabra que conduzca al encuentro personal cada vez mayor con Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, experimentado como plenitud de la humanidad. Ese Dios es realmente la plenitud del ser humano, de Dios, y que lleve a la conversión. O sea, quiero cambiar mi vida, encontrar a Cristo, al seguimiento, proceso largo que nunca termina sino después de la muerte. En una comunidad, porque somos una comunidad, y a una madurez en la práctica
del sacramento, vivir el bautismo en el servicio para la vida y la misión anunciar a Cristo. Ese resumen de lo que, como digo, la parecida, los mismos hablan de la catequesis de iniciación a la vida cristiana. ¿Les parece? Entonces después hemos puesto dos diapositivas para subrayar esto mismo, ¿no? El centro de la catequesis entonces está en el encuentro con Cristo. No es tanto predicar, gritar, ¿no? Sino permitir el encuentro con Cristo, con Dios te ama. Yo siempre repito, cuando el obispo decía que gritaba, Dios es nuestro Padre, tantos chiquitos que había de tus hermanos. Y una niñita en la iglesia se levanta y grita, no, yo no quiero que Dios sea mi Padre. Estaba cerca, ¿no? Te bloqueó el segundo. No se trata solo, también dice, no se trata solo de enseñanza, sino que llevar a la experiencia del encuentro que transforma la vida. Claro. El encuentro será a partir del anuncio misionero que Dios te da, a partir, o primer anuncio, o también de él, ¿no? Que nos lleva al encuentro de la decisión por Cristo. Solamente si yo me gusta este Cristo, me decido por él, entonces puedo principiar a hablar de Cristo. Antes no voy a hablar de Cristo, sino solo decirle Jesús te ama. Si quieres conocer. Cuenta, a ver si. Esto estoy repitiendo de antes, ¿no? Y en este camino la fuerza es la palabra de Dios, ¿no? Que nos acompaña, el camino de conversión, conocimiento de Cristo. Ese es un camino, en este camino nos guía acompaña a Dios. Se cruza la puerta de la fe en Cristo cuando la palabra se anuncia. El corazón, por la gracia de Dios, se deja plasmar, se transforma, es transformado. Y atravesar esta puerta de la fe en Cristo supone emprender un camino que dura toda la vida. Pero no es cuestión de hacer la primera comunión, no, dura toda la vida. Una palabra que no es proclamada por un loro, no, por un testigo, por testigos, ¿no? Proclamada por la iglesia, que debe ser espacio de vida, de testimonio, de amor y de fe, de caridad y de servicio, de misión. Si no está en el contexto de esta iglesia, si la parroquia, nuestras familias están muertas, el mensaje no resuena. Y por testigos creíbles, hay ustedes todos, ¿no? Testigos creíbles. Desde la vida, acompañan desde la vida, una catequesis que nace en la comunidad, nos va a integrar en la comunidad, ¿no? Nos ayuda a vivir en comunidad, porque ahí es el espacio en que mi vida cristiana, ¿no? Se desarrolla, la vivo entre no para decir que la grandeza de la comunidad, sino la misión de la comunidad. Bueno, una catequesis que va desarrollándose a través de un proceso, como he dicho, como una semilla que necesita tiempo para dar. Entonces, aquí he querido hacer, no sé si, he querido brevemente hablar, ¿no? Que hoy, aunque nuestros sacerdotes no entran en esta idea y nos quedamos preparando la comunión, ¿no? Así como un pequeño mercadito, ¿no? Ya pasa nomás, ¿no? Pero eso ya no responde a la necesidad de ser humano ni al pedido de la iglesia, por si acaso. Y ahí les toca a ustedes rezar y ayudar, ¿no? A todos para que esto termine pronto. No se trata tampoco de imponer programas a una familia que está destruida. Esto va de lo que he dicho esta mañana, ¿no? La verdad lo decimos, pero con compasión. Y a veces a ver, tu testimonio tuyo de una vez, chica. ¿Estabas atenta o no? Sí, a ver si sabes. un poquito sobre el testimonio, lo de ver con compasión, ¿no? Un poquito de lo que es ahorita el acompañamiento a las familias, que en la comunidad donde estamos participando como pareja guía. Si bien es cierto, cuando empezamos un programa de catequesis como pareja guía, nuestros asesores a veces, o puede ser
la experiencia de las demás parejas mías, estamos mucho al margen de lo que es la asistencia de los papás que estén viniendo con frecuencia y con los papás que no tienen qué hacer. Sencillamente al inicio en inscripción se dice 3 faltas, que anteriormente se decía mucho y yo escuchaba mucho, 3 faltas, ya el niño no participa, ya no se hace la primera comunión. Entonces como que como en el colegio, ¿no? Un poco así, pero a los papás que no podían venir en el grupo, en la comunidad, nos cuestionábamos ahora qué hacemos, porque son 2 o 3 mamás que no están viniendo, no hay mucho el interés al inicio de la primera etapa que estamos empezando. Y bueno, al final no optamos en ningún momento por retirarlos ya finalizando diciembre del año pasado. ¿Por qué? Porque eran casos muy delicados de sus hijos, madres solteras en parte, y necesitaban el acompañamiento. Entonces lo hemos visto de esa manera, ¿no? Llamándolas, preguntando qué pasó, por qué no vino, dando todas las facilidades, ¿no? A través del Zoom, a través del WhatsApp, virtual, en todo caso el acompañamiento. Y tampoco, hermanita, no puedo, yo trabajo, hermana, yo tengo mi tienda ahí abajo, pues no puedo dejar. Y como que así, ¿no? Hasta que ya de pronto tenemos que decidir en diciembre para ver quiénes pasan en la segunda etapa, ¿no? Y que recién se van a inscribir este año. Y lo que nos pusimos en oración, acompañado de la hermana Virginia, que es nuestra asesora, y con ese momento de evaluación decidimos con Alex un poquito ver un momento de oración al Santísimo, ¿no? Y ponerlo todos a manos del Señor y que sea Él el que nos esté guiando para poder ayudarlos a las familias. Y al final decidimos que los papás hagan una carta a sus hijos para la Navidad. No hicimos chocolatada con regalos, sino una cartita, que ellos puedan expresar lo bonito que tienen por sus hijos, ¿no? Ese amor a sus hijos. Entonces buscamos un momento que los papás escriban la carta y se dio el momento en la capilla, la adoración al Santísimo, y vinieron todas las mamás, o sea, las mamás que no habían venido casi los temas de la mitad del año hacia adelante. Escribieron las cartas y expresaban, ¿no? Entonces ahí se dio el momento que las mamás, de las que no habían venido y que supuestamente estaban en rojo y en lista negra, como se dice que ya no iban a participar, lo expresaban a Jesús, ¿no? A Cristo, Eucaristía en ese momento, y decían, agradecían al Señor, ¿no? Con esas palabras, ¿no? Gracias, Señor, porque no me has soltado de la mano, me has acompañado ese tiempo a pesar de mis dificultades y no me sueltas de la mano y me sigues sosteniendo. Entonces eran dos mamás que mencionaban lo mismo, ¿no? Entonces agradecían a Dios como Dios los tenía ahí atrás, ¿no? Entonces eso fue suficiente de escuchar nosotros para no decidir nada y no decir ahí nomás, sino al contrario, animarles a seguir la segunda etapa, pero teniendo la firmeza que es Cristo que nos está llevando y pero nos utiliza a nosotros, de seguir animándoles, y como que de pronto dijeron a mí, nosotros sí vamos a participar, ahora la segunda etapa va a ser diferente, sí vamos a poder venir, pero hay que coordinar todos un horario que sea disponible para todos, teniendo en cuenta que nosotros tenemos esa necesidad. Y eso fue padre, ¿no? Lo bonito que ellos lo mencionaban directamente, la presencia de Dios en sus dificultades, y agradecían a Él, no, gracias porque me sostienes de la mano y no me sueltas. Entonces ya no era que mi pareja ya me ha sacado de la catequesis porque tengo 5 faltas, o sea, cómo cambia, ¿no? esa espiritualidad, y eso era lo bonito que nosotros rescatábamos. Gracias. Entonces, ¿qué cosa añade catequesis familiar a la catequesis de iniciación a la vida cristiana? Partimos de una afirmación que está en el documento aparecida de estos obispos de 2017, ¿no? A ver, ¿quién lee esta frase? Catequesis familiar, implementada de diversas maneras, se ha revelado como una ayuda exitosa a la unidad de las familias, ofreciendo además una posibilidad eficiente de formar a los padres de familia, los jóvenes y los niños, para que sean testigos firmes de la fe en sus respectivas comunidades. Entonces, los obispos plantearon, ¿no? Hay que cambiar la manera de esta catequesis. Y al final de este capítulo pones esta afirmación, que catequesis familiar,
experimentar de diferentes maneras, porque, bueno, hay muchos caminitos, ¿no? Pero con una cierta identidad, los padres responsables, ¿no?, de la vida de la fe, se ha revelado como una ayuda, pero no solamente ayuda, exitosa, un éxito a la unidad. Ahí pone varias afirmaciones. Primero, une a las familias. Estas cosas no se recogen históricamente, es el fruto de años de catequesis en América Latina. Los obispos pueden afirmar, sí, ha unido a las familias. Segundo, una posibilidad eficiente, claramente, ¿no? Es una posibilidad, es una oferta, pero eficiente quiere decir que puede llegar a realizarse, ¿no? Realizar un proyecto. Aquí, para formar a los padres de familia, a los jóvenes, hasta los niños, para que sean testigos fieles frente a la gente que no sabe lo que es ser cristiano. Ser testigos firmes de su fe significa amar, significa no seguir a Dios, significa ser una luz en el mundo. Firmes en la fe en sus respectivas comunidades. Habla de padres, jóvenes y niños, testigos firmes en la fe. ¿Están de acuerdo con eso o no? Todos están de acuerdo porque después hay una tarea. Entonces yo aquí, si el horario de la familia está todo arreglado, hubiera podido completar mi charla. Pero de repente, como hemos dicho, no sé si fallo, me dirán ustedes, están de acuerdo, como hemos dicho que ustedes vienen de experiencia, yo les daría ahora trabajo en comunidad para decirnos y poder decir entre todos, compartir en qué sentido catequesis familiar llega a ser una catequesis de iniciación a la vida cristiana y qué cosa le añade a lo que es el proyecto de iniciación en general, qué cosa le añade a la catequesis familiar. ¿Se entiende mi pregunta o no? Voy a repetir la pregunta. Sí, que ahora estoy a trabajar. Si no lo voy a hacer dormir a todos, no sé. A ver dónde está. Padre, dime, te explica. Usted me está preguntando con qué se complementaría esta catequesis familiar para que se viva, que sea efectiva, se construya una fe más sólida, ¿no? ¿Así? Y testigos sólidos, sí. A ver, esto ya es una afirmación, ¿no?, que viene de la experiencia. Yo quisiera, ¿no?, bueno, si les parece, que ustedes digan, ¿no?, qué cosa la catequesis familiar, como lo vimos, por qué podemos decir que realmente logra una iniciación a la vida cristiana. De repente es un poco caótica la pregunta, no la entendemos bien claro, ¿no?, pero de repente les obliga a pensar ¿qué es iniciación a la vida cristiana? A ver si alguien quiere decirme dos palabras. ¿Qué significa iniciación, catequesis de iniciación a la vida cristiana? ¿Qué cosa es lo que hemos dicho antes? A ver si no. Yo sé que son conceptos un poco difíciles que hay que mascar y digerir, no sé qué es difícil, pero estamos aquí. Pero si no cogemos este núcleo, al menos de manera mínima, no se entiende lo que sigue después. ¿Qué entendemos cuando decimos la catequesis de ser de iniciación a la vida cristiana? Yo entiendo que es una preparación previa para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, que son Eucaristía, bautizo, confirmación, y luego que ese joven que ha recibido, ese niño que ha recibido la primera comunión, continúe, ya sea como monaguillo o ya sea como lector en la vida cristiana. Eso es lo que yo entiendo, ese trabajo. A ver, otro. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Ese es un tema complicado, ¿no? A ver. Bueno, yo entiendo que la iniciación a la vida cristiana es de esta manera, ¿no? La persona que se inicia
a recibir los sacramentos, ya sea bautizo, la Eucaristía y la confirmación, debe de continuar toda su vida. Por eso decimos iniciación a la vida cristiana, que sea consciente de lo que está recibiendo los sacramentos y que no sean sacramentos del momento, que terminen, que tengan su fin, sino que sea hasta el final de su vida. Gracias. Otro. Padre, yo entiendo que la preparación, como dice, previa a los sacramentos, no solamente debe ser de la persona, del niño, del joven, que recibe desde un momento su bautizo, ¿no? Sino de toda su familia en conjunto, para que juntos puedan en esa iniciación continuar, reforzados en familia, ¿no? Otro. Falta un puntito. Padre, que la familia debe ser, o sea, en el proceso de aprendizaje debe terminar siendo discípulos y ser misioneros de la fe. Terminar, entonces, que llegue a terminar, ¿no? A ver, para terminar tiene que iniciar, ¿no? ¿Alguien más? Yo pienso que también vivir la vida cristiana es ser parte de la iglesia, ¿no? De lo que es la familia de Dios, la familia de Cristo, esa familia de Dios, ser parte de eso, que es así como uno tiene, antes decíamos, falta de lo que es, por ejemplo, cuando uno, de identidad, ¿no? Entonces también para identificarme y vivir como verdadero cristiano, dentro de la iglesia, ser parte de la iglesia, miembro de eso. También vale. Otro más. La iniciación es el inicio, la conversión, porque es el principio para leer recién empezar. Es el primer encuentro que tenemos con el Señor. La iniciación, claro. Entonces es el inicio. El inicio de la conversión. El inicio de la conversión. Claro. De la conversión. Son todos aspectos válidos, pero... Falta. A ver, después. Instalar, ser iglesia viva. El hogar tiene que ser una iglesia viva, porque tenemos que centrar, poner a Cristo en el centro de nuestro hogar. Pregunta, iniciación a la vida cristiana. Yo pienso que es el recibir al Espíritu Santo, a la iglesia, todo dentro de, en nuestros corazones, ¿no? Para poder ser testimonio, testigos a nivel familiar, a nivel de la comunidad. Recibir en la iglesia, en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Bueno, no sé si pasamos de diapositiva más sobre, pero podemos como confundir de repente de que estamos hablando. Iniciación con inicio. Tiene algo parecido, pero también algo muy diferente. Pero inicio, entonces, inicio es viene uno, después vendrá otro, después vendrá otro. ¿No? Es el comienzo. Es comienzo, pero no es solo comienzo. Iniciación es aprender a ser cristianos. Y cuando yo me bautizo, yo puedo decir, soy cristiano y vivo como Cristo. Es aprendizaje de vida cristiana. Transformar primeras charlas, si no es realmente es lograr vivir como cristiano, ser, vivir lo que voy a recibir. Carlos está todavía ahí, ¿no? Para pasar una diapositiva más. Es diferente. Vale, y otra interrogante que tengo es, ¿qué es de los niños o de los papás que reciben un día o 2 días de charla y bautizan a sus hijos? Bueno, esto lo dejamos al juicio final. Depende. Hay situaciones, pero hay una responsabilidad. Es decir, de veras ayudamos. Por ejemplo, en el caso que
3, 4 charlas, ¿no? Que es lo que hacemos, ¿no? Y después bautismo. Esto no es suficiente para hacer iniciación a la vida cristiana. He aprendido a vivir la fe, la vida cristiana. He aprendido a conocer algo de repente que puede ser bautismo, pero la vida cristiana es otra. Eso sería un primer paso. Primer paso, claro, no hay la salita, pero aquí hablamos de aprendizaje. Si yo para ser un médico necesito 7 o 8 años, esto es aprendizaje. Si le doy te he dicho lo que es el médico en la primera charla, yo no vas a operar a un te corta la cabeza, como no sucederá. Eso es una cosa grave. Aprendizaje a vivir la vida cristiana es aprender a ser cristiano. Realmente implica acoger en la fe Cristo, su palabra, decidirse por Él, seguir su camino, dar testimonio, servir. Yo aprendo en comunidad a amar, a servir al prójimo. Todo esto es aprendizaje. Aprendo a orar. Si voy a recibir la comunión y todavía no sé ni orar ni decir el Padre Nuestro, no por decir, y no lo vivo, ¿no? Entonces, ¿y cuándo terminaría la iniciación cristiana? Buena pregunta. Se inicia un proceso. Eso es algo importante. Una foto sobre Eucaristía. Se inicia, ¿no? Y inicia con un proceso también de cambio, ¿no? Y este cambio de conversión termina después de la muerte. Pero cuando hablamos de iniciación a la vida cristiana, hablamos sobre todo en vista de celebrar los 3 grandes sacramentos: bautismo, comunión y confirmación. Y después se sigue viviendo, porque si después no sigo viviendo esto mismo en el perdón, en el matrimonio, en la Eucaristía, si no vive, entonces esta iniciación se ha muerto. Aprender a ser cristiano para hacerlo toda la vida. Entonces, después de la catequesis de iniciación, existe la catequesis permanente. Después del sacramento, existe la catequesis permanente, que existe para toda la vida, que se da cada domingo, por eso es la palabra, cada día en la casa. Yo me sigo formando constantemente hasta que muera, sigo aprendiendo a ser cristiano. Iniciación es la etapa primera, pero no es solamente un inicio ya como fuera, no, sino es haber aprendido a ser cristiano. Entonces, si soy médico, después yo practico y tengo que ponerme al día cada día, aprender a ser médico hasta que trabajo. La hermana. ¿Listo? Te dejo espacio. Creo que estamos explicando demasiado y los grupos nunca van a funcionar porque estamos hablando con grupos, ¿no? Bien, pero para entender un poquito la iniciación cristiana, cuando es un bebé, por ejemplo, no hay iniciación cristiana, porque se supone que el bebé, poquito a poquito, por sus papás, va aprendiendo, y cuando sea adulto, cuando sea grande, ya lo ha aprendido todo de sus papás en el camino, ¿no? En el camino. No hay iniciación. Pero un adulto que no era cristiano antes, un adulto tienes que iniciar en la fe. No puedes declararlo con el bautismo y ya eres cristiano, ¿no? Porque con el bautismo termina la iniciación cristiana, ya está bautizado. En el caso del adulto, porque el adulto recibe bautismo, primera comunión y confirmación todos juntos. Ya está iniciado, punto. El resto sería continuación de vida cristiana, ya no es iniciación. En el adulto, bautismo, primera comunión y confirmación todos juntos, termina la etapa de la iniciación, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esa iniciación? En el catecumenado antes, es decir, en una preparación de un año más o menos. Eso es la tradición en nuestra iglesia. Cuando se bautiza un adulto, esa iniciación demora generalmente un año. Ahora, como no tenemos muchos adultos y como nunca hay tiempo en las parroquias,
Se dice a veces 2 o 3 charlitas, ya estás listo, ¿no? Con tal que pagas bien para los sacramentos. Entonces, esto no es iniciación, ¿no? Eso es sacramentalización, o eso es cualquier cosa menos iniciación en la vida cristiana, ¿no? El niño no necesita, porque se supone, si los papás son católicos, poquito a poquito va aprendiendo junto con los papás, ¿no? Pero los adultos que no son cristianos, no son bautizados, no han recibido clases de religión, nada, necesitan un camino de iniciación, como aprender qué cosa es eso, ¿no? Cómo se vive eso, cómo se reza, no sabe nada, ¿no? Esos son caminos de iniciación y lo llamamos normalmente catecumenado. No es el camino de catecumenal, eso es un movimiento, sino el catecumenado es un método de preparar a adultos a los 3 sacramentos de iniciación, que es bautismo, primera comunión y confirmación, ¿no? Cuando hablamos de la catequesis familiar como iniciación cristiana, es porque nos damos cuenta que hay muchos papás que de repente son bautizados, de repente, ¿no? Pero no son ya ejemplos de fe para sus hijos, ¿no? Y también tenemos niños que no son bautizados, es decir, no podemos fingir que ya son cristianos y ahorita solo vamos a darles una catequesis para la primera comunión. No, hacemos una iniciación cristiana, como para un adulto que no sabe nada, también para este niño y para sus papás que tampoco no saben nada, ¿no? Empezamos iniciamos en el cristianismo, ¿no? En nuestra fe. Esa es la idea de la iniciación cristiana. Pero ahorita sería bueno tener claro la pregunta para los grupos. Otro que yo me casé el año pasado y bueno, ¿cómo se llama? El sacerdote, el padre que celebra las matrimonias, nos dice de que ustedes, papás, se comprometen a educar a sus hijos en la fe. Y decía el monseñor, ¿no?, de que los papás somos catequistas de nuestros hijos, ¿no? De nuestros hijos, pero en muchos hogares de repente no se suscita eso, ¿no? O sea, hacemos un compromiso delante de Dios para nosotros poder educar a nuestros hijos en la fe. 1, 2. Del tema de los adultos sería pues bien claro, está el texto Marcos 16, 15, dice: ir y predicar el evangelio. El que cree y se bautice se salvará. Tiene que creer y bautizarse y se salvará, ¿no? Ese es el bueno. Vamos a los grupos, nunca vamos a ver. Sí, ahora todo. Mira, para quizás ahora un tiempito para que converse sobre la pregunta, y aunque no la tenía, más tarde la vamos a terminar. La pregunta que yo tenía, si lo que tenía era la pregunta final. ¿Cómo se complementa la catequesis con el necesario? Más esto. Hemos visto un poquito algo de la iniciación a la vida cristiana. Ustedes han trabajado en su catequesis esto y también han trabajado desde la catequesis familiar, que se define como catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística cristiana. Entonces, mi pregunta es: ¿en qué consiste la catequesis familiar característica? Cambiar la pregunta: ¿qué cosa? ¿Cómo la catequesis familiar? Solo tenemos 20 minutos, una sola pregunta. ¿Cómo catequesis familiar enriquece y fortalece la iniciación a la vida cristiana? ¿Sí? ¿Cómo catequesis familiar, en su sistema, fortalece, enriquece, cumple o lleva a hacerlo, a la práctica, la iniciación a la vida cristiana, como han dicho los obispos, que es una experiencia? ¿Claro?